Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la derivación iterada o las derivadas de órdenes superiores, ¿ok? Que este caso es análogo al caso de en una variable, ¿no? Pero que es importante destacar. Supónganse que nosotros, por decir algo, tenemos una función definida f vamos a primero plantearlo de Rn en R y después vamos a trabajar con casos particulares de Rn en R, ¿ok? Entonces nosotros, obviamente, nuestra función f depende de x1 de xn es variable y nosotros podemos calcular las derivadas parciales con respecto a cada variable y para ir variando desde 1 hasta n. ¿Qué pasa? Que en este caso nosotros vamos a querer, por ejemplo, calcular las derivadas de segundo orden, pero entonces vamos a querer derivar, por ejemplo, con respecto a xj y después con respecto a xy, o aquí es al revés, primero se dice con respecto a xy y después con respecto a xj, para y y j variando desde 1 hasta n. Y podemos también derivar tantas veces como nos dé la gana. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a fijar un poquito de notación. Cuando nosotros escribimos, por decir algo, escribimos la derivada de segundo orden, la derivada parcial de f con respecto a x y al cuadrado. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros estamos tomando nuestra función f, primero la estamos derivando con respecto, vamos a poner aquí, por decir algo, x1. Con respecto a x1 y después esta función la estamos volviendo a derivar con respecto a x1. Entonces, para no escribir así este paréntesis y todo esto tan engorroso, nosotros simplemente abreviamos eso de esta manera. ¿Qué significa cuando se escribe derivada segunda de f con respecto a x3, x1, por decir algo? Esto significa que primero tomamos nuestra función f y la derivamos con respecto a x1, ¿ok? Y después la agarramos y la derivamos con respecto a x3. O sea, lo importante aquí que quiero destacar es el orden en que se está realizando la operación. Fíjense que de derecha a izquierda se coloca primero, válgame la redundancia, la primera variable con respecto a la cual se está derivando. Ok, aquí estoy derivando primero con esta y después con esta. Perfectamente, aquí podemos tenerlo al revés. Aquí podríamos tener, por ejemplo, x5 con respecto a x1. Pongámosle. Entonces aquí estamos primero derivando con respecto a la variable que está en el lugar número 5 y después con respecto a la primera variable. ¿Ok? Hay que tener cuidado entonces con esa notación. Y obviamente si estoy derivando 3 veces, pongámosle derivada tercera, derivada de tercer orden con respecto a x1, x3, x2, por decir algo, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Lo escribo aquí abajo. Tomo mi función f y la derivo con respecto a x2, después la derivo con respecto a x3 y después la derivo con respecto a x1. Fíjense lo engorrosa de la notación. Esta es la notación de Leibniz. Como nosotros no vamos a escribir esto así porque es muy pesado, en algunos textos esto se abrevia mediante subíndices. Y entonces mediante subíndices, por ejemplo, y en eso hay que tener cuidado, si nosotros tenemos derivada segunda de f con respecto a xj y respecto a xy, bueno, muchas veces esto lo escriben así. Esto lo escriben f de xy, xj. ¿Ven? O f de ij, dependiendo, pueden utilizar esta notación o esta notación, dependiendo cómo estemos trabajando. Entonces, si estamos trabajando, por decirles algo, y tenemos derivada segunda de f con respecto a x3, x1, esto lo escribimos como f de 3, 1. ¿Ven? Entonces aquí nos moveríamos de derecha a izquierda, aquí al revés, ¿ok? De izquierda a derecha.
Entonces hay que tener cuidado con esto porque en algunos casos el orden de derivación sí importa, en otros no va a importar. Esto es lo que se llaman las derivadas parciales iteradas, y cuando las variables son diferentes son derivadas mixtas. Entonces hay un teorema, ¿cuándo importa el orden? ¿Ok? Cuando la pregunta puede ser esta: ¿cuándo importa el orden de derivación? O sea, la manera como derivo. Si tomo primero la primera variable, después la segunda, etc. Eso nos lo responde el siguiente teorema. Un teorema que va a ser útil en lo sucesivo. ¿Ok? No lo vamos a demostrar, pero dice lo siguiente. Si la función f es de clase C2, ¿ok? Vamos a suponer, permítanme por acá, perdón, permítanme escribir esto así, ¿no? Sea f definida de A contenido en Rn, en R. Acuérdense que A es un abierto, puede ser todo Rn, pero no tiene por qué serlo. Si f es de clase C2 en A, ¿qué significa esto? Que f y todas sus derivadas parciales, todas las derivadas parciales son de clase, son continuas en A. Si tenemos esta hipótesis, que es bastante exigente, pero en la mayoría de los casos funciona, entonces las derivadas parciales, voy a ponerlo así, la derivada segunda de xy xj es igual a la derivada segunda de xj xy para todo, esto es para todo y j variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que si la función es de clase C2, todas las derivadas parciales mixtas son iguales. Esto nos libera un poco de los problemas de decidir en qué orden vamos a derivar, pero siempre y cuando tengamos esta hipótesis, ¿ok? Si la función no cumple con esta, si la función no pertenece a esta clase, ahí sí hay que tener cuidado porque las derivadas no van a ser iguales, ¿ok? Entonces vamos a establecer algunos ejemplos de esta situación. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función z que se expresa como f de xy, tal que la función cumple esto, que z de xx más z de y es igual a 0. En algunos textos, cuando una función f, no solo en dos variables, puede ser en más variables, pero vamos a dejar igual 2, pase una ecuación de este tipo, se dice que la función es armónica, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos una función que satisface esto. Demostrar que la función composición z igual a f de x menos 2y, 2x más y, también satisface que z de xx más z de y es igual a 0. Entonces, fíjense, varios comentarios que traigo a colación con este ejercicio. El primero, que este tema de integración iterada, derivadas de segundo orden, etcétera, conecta con o es la puerta de entrada al tema de ecuaciones diferenciales. Esto es un ejemplo, una ecuación diferencial es una ecuación en donde ustedes van a tener involucradas funciones y derivadas. En este caso, derivadas parciales, porque mi función f está definida en dos variables. La segunda cosa en este ejercicio es que tenemos una integración y derivación, una derivación iterada, porque aquí estamos mirando la derivada segunda con respecto a la variable x aplicada dos veces, y aquí estamos derivando esta función f, que la hemos llamado z, dos veces con respecto a la variable y. Y aquí tenemos una composición.
Estamos componiendo, estamos haciendo como una especie de cambio. En este caso son transformaciones lineales las que estamos aplicando acá a cada una de las variables, y queremos ver que a pesar de que estamos aplicando esta transformación lineal a las variables, estamos haciendo este cambio, la función original, ella sigue satisfaciendo la misma ecuación diferencial, es decir, ella sigue siendo una función armónica. ¿Cómo se verifica este tipo o cómo se enfoca este tipo de preguntas, de problemas? Aquí tenemos entonces regla de la cadena y derivación iterada. Tenemos que aplicar el teorema de la regla de la cadena, pero derivando de forma iterada. Y para ello entonces vamos a plantearnos la situación. La situación entonces sería esto, ¿no? Vamos a llamaremos u a x menos 2y, y vamos a llamar v igual a 2x más y. Esas van a ser, como quien dice, mis variables o mis fórmulas de paso, ¿ok? Entonces tenemos que z es f de x y, ¿ok? Z va a depender entonces de x de y, pero a su vez hay unas fórmulas de paso que son u y v. Entonces, ¿cómo sería la derivada de z con respecto a dx? Aquí voy a cambiar la notación para que no sea tan pesada. Es la derivada de z con respecto a de u por la derivada de u con respecto de x más la derivada de z con respecto de b por la derivada de b con respecto a de x. ¿Y cómo sería la derivada de segundo orden? Aquí aplicamos la regla de la cadena, ¿ok? La de segundo orden va a ser la derivada de, o sea, aplico aquí regla del producto. Sería derivar esto más, primero estoy aplicando la regla de la suma, ¿ok? Vamos a decirlo por orden. Acuérdense, quiero bajo este cambio verificar que la función z sigue siendo armónica. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Primer paso es calcular z de x. Z de x por regla de la cadena es esto que está acá. Para volver a calcular la derivada de segundo orden, tengo que volver a derivar esta. Pero volver a derivar esta es derivar esto que está acá. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces queda la derivada de esto más la derivada de esto. Ahora sí aplico regla del producto. Regla del producto me va a decir que entonces esto es, aquí apretadito, sería z de ux por u de xx, ¿ok? Más z de u, disculpen, sería así, perdón. Esta derivada, z de u, la dejo por esta sin derivar, más esta sin derivar por esta derivada, z de u por u de xx, más aquí voy a aplicar el mismo argumento, z de bx, esta derivada por esta sin derivar, más aquí la escribo b sub x, y aquí apretadito, espero que se pueda leer, más esta sin derivar por esta derivada, entonces me quedaría z de b por b de xx, ¿ok? Aquí lo que he hecho es simplemente aplicar la regla del producto. De todas maneras, por si acaso, porque muchas veces pasa que me salgo de la visual, lo vuelvo a escribir acá. Entonces, repito, z de x no va a ser otra cosa que esto por esto más z de u de xx más sigo z sub b de x por b de x más z de b por b de xx. Este es el primer paso, pero todavía no está explícito, porque entonces aquí adentro, tanto a z de u como a z de b, tengo que volver a aplicar la fórmula de regla de la cadena. Entonces lo escribo aquí abajo, aplicando regla de la cadena por regla de la cadena por segunda vez, ¿ok? Nos va a quedar lo siguiente, que z de xx va a ser igual a ¿qué cosa? Estas las dejo tranquilas porque tanto u como b dependen directamente de xx, pero
esta y esta, ¿no? Z de U y Z de B. Entonces la regla de la cadena me dice que esto va a ser igual a Z de UU por U de X más Z de UV por V de X. Esa sería la derivada de esta que está aquí adentro. Todo eso multiplicado por U de X. Copio este factor, Z de U por U de XX. Y ahora vamos con el segundo factor. Lo voy a escribir por acá. Más, aquí entonces esta quedaría Z de VU por U de X más Z de VV por V de X. Porque ahora estoy derivando por segunda vez con respecto a la función, aquí, perdón, aquí, no, aquí está perfecto, aquí, estoy mirando aquí, Z de B, estoy mirando aquí, estoy mirando acá, entonces aquí sería Z de BU, Z de BB, todo eso multiplicado por V de X y este último factor, Z de B, por B de XX. Y ahí tenemos entonces, repito, nuestra primera, o sea, ya tenemos nuestra primera fórmula, nuestra primera parte. A esta ecuación permítanme llamarla 1. Ok, vamos a llamarla 1. Insisto, aquí tengo a Z de XX expresada explícitamente vía regla de la cadena. Z de U por U de X más Z de V por V de X, todo eso multiplicado por U de X. Este primer factor, aquí aparece U de XX, aquí quedaría Z de BU por U de X, Z de BB por B de X, B de X, y este factor que está aquí, que era el último que nos faltaba, ¿no? Entonces, ya tenemos esta parte, ¿no? Ok, ahora vamos con la segunda parte, ¿ok? Y para la segunda parte hay que volver a hacer todo ese factor, pero ahora vamos a derivar con respecto a la variable y. Entonces arrancamos el argumento. Esa ecuación 1 la guardamos porque la vamos a utilizar. Entonces, ¿quién va a ser en nuestro primer paso Z de I? Aplicando regla de la cadena. Sería Z de U por U de I, la derivada de Z con respecto a U, multiplicado por la derivada de U con respecto a I, más la derivada de Z con respecto a B, multiplicado por la derivada de B con respecto a I. Aplicamos la segunda derivación, Z de I va a ser igual a ¿qué cosa? Derivo esto más esto. Entonces quedaría Z de U por U de I más Z de B por V de B, perdón, Z de B por V de I. Caramba, parece que estuviera hablando otro idioma. Ok, tenemos esto así. Entonces ahora aplicamos aquí regla del producto. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Producto acá, primer paso. Entonces quedaría Z de U, o sea, estoy derivando Z de U con respecto a I. ¿Ok? Esta es una derivada de segundo orden. Lo que pasa es que aquí tenemos que U depende de I. Entonces aquí hay que volver a aplicar regla de la cadena. Esta derivada por esta sin derivar. Aquí quedaría, lo que pasa es que el marcador no escribe bien, por U de I. Más esta sin derivar por esta derivada. Esta depende de I, entonces esta sí la podemos derivar directamente. Y nos quedaría U de I. Esta sin derivar, perdón, esta derivada por esta sin derivar. Entonces nos quedaría Z de BI por B de I más, ahora sí, esta sin derivar por esta derivada y nos quedaría V de I. ¿Ok? Y tenemos entonces, ahora aquí, volvemos a aplicar regla de la cadena a este factor que está acá y a este factor que está acá. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque U depende de I y Z depende de U. Entonces aquí tenemos una cadena, ¿ok? ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Entonces hacemos el argumento como en la parte anterior. Esto lamentablemente tengo que borrar. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Lamentablemente tengo que borrar por razones de espacio. Pero cuando ustedes lo apliquen, Z de I va a ser igual a ¿qué cosa? El primer factor nos va a quedar Z de derivo dos veces con respecto a U de I, más Z de V por B de I, todo eso multiplicado por U de I, ¿ok? Más el otro factor que no se hizo nada,
Entonces se escribe z de u por u de i más, se faltaría z de u de i más z de bb por b de i. Eso multiplicado por b de i, el último que sería z de por b de i. ¿Ok? Tenemos eso. Esto es full general. Y aquí, esta ecuación vamos a llamarla 2. Y ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a sumar 1 más 2. Tenemos que sumar 1 más 2 porque tenemos que hallar z de, acuérdense, nosotros sabemos quién es u y quién es b, recuerden, sabemos que u no es otra cosa que, que x menos 2y y que b no es otra cosa que 2x más y. Como sabemos eso, entonces tenemos lo siguiente, que u de x vale 1, que b de x vale 2, que u de y es igual a menos 2 y que b de y es igual a 1. Como sabemos eso, esto va a implicar, por lo tanto, u de x va a ser igual a u de y va a ser igual a b de x y esto va a ser igual a b de y todas estas van a ser igual a 0. Todas estas porque si vuelvo a derivar aquí con respecto a x, si vuelvo a derivar con respecto a y, o sea, inclusive las cruzadas, b de xy, b de ix, u de xy, u de y, o sea, todas las derivadas de segundo orden, tanto de u como de b, me van a dar 0 porque estos son polinomios de grado 1, son transformaciones lineales, simple como eso. Entonces, como todas esas dan 0, gracias a Dios se me van a sustituir muchos factores. Toda esa cola larga, luego, al sustituir en 1 y 2, obtenemos que cuando estimemos, vamos a escribirlo primero y después sumamos, z de x nos va a quedar entonces z de u más 2 veces z de v más 2 veces z de bu más 2z de bb. Y z de i nos va a quedar entonces menos 2 que multiplica a menos 2 z de u más z de v y aquí me va a quedar más, aquí lo voy a poner así, menos 2z de bu más z de bb. Así nos va a quedar nuestra ecuación 1, esta era nuestra ecuación 1, esta era nuestra ecuación 1 y esta es, o era nuestra ecuación 2, que ahora nos queda así. Y ya para finalizar, entonces esto cuando sumemos ambas expresiones, y ya con eso sí cerramos este ejercicio y este video, entonces z de x más z de y, en este caso no va a ser otra cosa, va a ser igual a 5 veces z de u más z de bb. Y esto da 0 porque nosotros sabemos que esto que está aquí da igual a 0 porque tenemos por hipótesis eso en el inicio de nuestro problema. En el inicio de nuestro problema nosotros teníamos, repito, disculpen, si nosotros en el problema habíamos dicho, ¿no? Z, es importante recalcar esto, z de xy habíamos dicho que satisface esta ecuación, satisface la ecuación z de x más z de y igual 0, ¿verdad? Pero nosotros acá, y es importante que que lo diga para que el cierre quede bien, nosotros habíamos hecho el cambio u igual a x menos 2y y b igual a 2x más y. Cuando nosotros hacemos este cambio, ya la función va a quedar expresada en términos de v. Y entonces esa hipótesis inicial nosotros la podemos reescribir así. Nosotros sabemos entonces que z de u más z de bb, perdón, de bb va a ser igual a 0. Esto lo vamos a tener por hipótesis. Que estamos concluyendo que bajo todo este cambio, aplicando la regla de la cadena, insisto, z de x más z de y no va a ser otra cosa que 5 veces z de u más z de bb
Y como esto da 0, todo esto también va a ser igual a 0. ¿Ok? Moraleja, una función armónica que sea a la cual se le aplique transformación lineal, ella sigue siendo armónica.